ahora, o sea, no No, quise estoy ahora hablando. hablando de estadísticas y eso, no quería poner. Claro, perfecto. Sobre extensiones GCC, no, o sea, es C con ANSI C, no, C 99, directo. Nada de switch con rangos, cosas, no. Así que bueno, un segundito, voy a silenciar acá. Así que bueno, si no hay otra pregunta, arranco con el tema de hoy. Dale. Se ve bien, ¿cierto? Por acá se ve bárbaro. Ok. Ok, bueno. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando de lo que son los árboles, ¿sí? Y de los árboles, después hablamos específicamente de los árboles binarios, que son estructuras enlazadas con hasta dos hijos, ¿sí? O sea, tenemos un nodo, cual cada uno de los nodos puede tener 0, 1 o 2 hijos, ¿sí? Entonces, bueno, en algunos casos puse flechita, pero no es necesario. ¿Sí? Entonces, esto sería una estructura de un árbol binario. A su vez, esto en realidad viene de la mano de querer hablar todavía del TDA diccionario. ¿Sí? Todavía no habíamos, como que lo vi por un momento, pero supongamos que acá tuviéramos claves. Clave A, B. Estoy llenando en cualquier lado, porque no hay ninguna razón a priori para que haya algo en algún lado. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo ahora quisiera buscar la clave F, ¿sí? Yo tengo un puntero, digamos. Tengo un puntero a la raíz, ¿sí? Y ya está, esto es todo lo que tengo. Entonces, yo voy y consulto, ok, sí, está la clave acá. No, no está. Entonces, ahora el tema es, bueno, ¿a dónde tendría que ir? ¿A izquierda o a derecha? Y la respuesta obviamente no puede ser sabiendo el resultado, porque si ya sé cuál es el resultado, entonces no sé para qué estoy buscando, ¿no? Obviamente esto tenemos que plantearlo a nivel algorítmico. Entonces, no tenemos forma de descartar un lado u otro, ¿sí? Entonces tenemos que ir sí o sí a ambos, ¿sí? Si estoy buscando, por ejemplo, digamos a F, ¿sí? Que está acá. Entonces, primero voy a tener que ir a izquierda, veo que no lo encuentro, o sea, después de todo sería como un llamado recursivo, esto sería como un preorder, o sea, me fijo, está acá, si no está acá, bueno, llamo a izquierda y si no, llamo a derecha. Entonces, voy para el lado derecho y ahí eventualmente voy a seguir usando la misma lógica y voy a terminar encontrándolo, ¿sí? Pero el problema de esto es que voy a estar pasando por todos los nodos una vez, o sea, en el peor caso supongamos que no está, ¿sí? Si no está, vamos a pasar por todos los nodos y eventualmente vamos a decir que no está, ¿sí? Entonces, en ese caso, voy a terminar pasando por todos los nodos una vez, ¿sí? O sea, simplemente cuando estoy volviendo la recursividad, no es que estoy entrando otra vez. Entonces, esto se terminaría siendo ODN, ¿sí? Si quieren verlo por el teorema maestro, sería lo mismo decir TDN, tengo los dos llamados recursivos con, supongamos, la mitad de los elementos, y en cada uno lo único que hago es, me fijo, che, ¿estoy acá? No, bueno, entonces voy a izquierda y a derecha, y hago comparaciones. Entonces, esto es más O de 1. Entonces, todo esto termina siendo, de vuelta, ODN, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar, vamos a agarrar el mismo árbol binario, ¿sí? Pero le vamos a poner una restricción. Entonces, un segundito. Ok. Vamos a ahora llamar árbol binario. Uy, no. Devolverme el color.
árbol binario de búsqueda, ¿sí? O ABB, bueno, si lo buscan en la bibliografía, muchas veces va a estar en inglés, entonces es BST, ¿sí? Entonces, la propiedad de ABB, o sea, es un árbol binario que nos va a servir de búsqueda, justamente para hacer más rápidas las cosas. Lo que vamos a decir es lo siguiente. Un árbol binario es de búsqueda, es un ABB, sí, solamente sí. A izquierda los elementos son más chicos y a derecha son más grandes. Y a su vez eso se vale para cada subárbol. O sea, yo tengo que, un segundito, lo voy a tratar de escribir. O sea, a izquierda son más chicos, bueno, voy a poner son menores. A derecha son mayores. Y además se cumple la propiedad, ¿sí? Propiedad también se cumple de forma recursiva, se cumple en subárboles. ¿Sí? O sea, esto sería la definición de lo que sería un árbol binario de búsqueda. Obviamente es un árbol binario, o sea, no puede tener 3 hijos, ahí ya no es un árbol binario de búsqueda porque no es binario, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver unos pequeños ejemplos nada más. Nada más fácil, borro todo. Entonces, un ejemplo podría ser el árbol vacío. ¿Sí? Supongamos que es un árbol nulo, ¿sí? El árbol nulo es un árbol binario de búsqueda porque no hay nada que diga que no es, ¿sí? Un árbol con un solo nodo, ¿sí? Entonces, un árbol con un solo nodo, también. Ah, no me cambió el color, bueno, mala suerte. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo esto, no es un árbol binario de búsqueda, porque si bien es verdad, A no tiene nada a su izquierda, así que está todo bien, B es mayor que A, y todo lo que está por debajo es mayor, está bien, pero B a su izquierda tiene a C, que no es menor. ¿Sí? Obviamente todos estamos definiendo un orden total y completamente lexicográfico ahora. Podríamos definir otro orden, pero ahora, para hacerlo fácil, lo vamos a definir así. Entonces, B no es un ABB, entonces A tampoco puede serlo. O sea, es necesario que a izquierda tenga un ABB y a derecha tenga un ABB. Y en este caso, a izquierda lo tiene porque es el árbol nulo, pero a derecha no porque si bien D es mayor que B, C no es más chico. Está bien. Pero lo que... Un segundito. Pongamos que tengo lo siguiente. No sé, vamos a poner una R. Esto tampoco es una BB, porque si bien A es una BB, o sea, el subárbol izquierdo es una BB porque cumple las propiedades, también el subárbol derecho no se cumple que además este elemento, o sea, D, perdón, lo voy a marcar, este elemento de acá es mayor que este elemento de acá. Y es necesario estrictamente que sí o sí lo que está del lado izquierdo sea menor. ¿Sí? No hay caso de igualdades porque vamos a estar trabajando con diccionarios, así que las igualdades medio que no nos van a importar porque no van a ocurrir. O sea, en esos casos simplemente reemplazamos el dato como ya seguramente ya explicó Jorge, sí, el otro día. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Acá alguien me pregunta si podrías recordar cómo eran los órdenes de posorden, inorder y los demás.
Igual ahora lo vamos a ver porque voy a hacer los recorridos sobre este tipo de árboles, ¿sí? Entonces, voy a hacerme un árbol un poquito más grande y lo vamos a repasar. Voy a empezar a hacer cosas al azar, ¿eh? Ok, tenemos un árbol con un tamaño considerable, es suficiente. Le aplicamos, o sea, está bien, con esto forzamos que sí o sí, o sea, si quieren, lo vemos, que cumpla la propiedad, ¿sí? O sea, que a su izquierda y a su derecha, a ver, nos fijamos, A es más, esta parte de acá, de acá, AB, esto es un árbol binario, también acá, o sea, todo esto de que está a su izquierda es más chico y además es una bebé. Vemos en D, todo lo que está a su izquierda es más chico y además es una bebé. Y lo mismo del lado derecho es más grande y además, como es un solo nodo, es una bebé. Entonces, toda esta parte de acá es una bebé. Buenísimo. Vemos del lado derecho. Por ejemplo, vamos acá M, a su izquierda es más chico, a su derecha más grande, esto está bien. R, S obviamente está bien. Y todo lo que está a la izquierda de R es más chico, todo lo que está a la derecha es más grande, entonces esto está bien. Entonces, tanto izquierda como a derecha tenemos un ABB, y aparte, todo lo que está a la izquierda es más chico, todo lo que está a la derecha es más grande, entonces esto es un ABB. Ok, bueno, entonces, ahora escribamos los órdenes. Entonces, vamos a hacer preorder, ¿sí? Preorder es, me miro a mí, después a izquierda, y eso recursivamente, y después a derecha, también recursivamente. Lo voy a hacer un poco más rápido que la otra vez, nada más para ir agilizando. Pero bueno, empezamos por G, ¿sí? Entonces, primero me miro a mí, voy a la izquierda, entonces voy a D. En D, directamente se aplica a sí mismo y voy a izquierda. Aplico y voy a izquierda. Aplico. Ahora voy a izquierda, como no hay nada, termino, vuelvo y ahora voy a derecha. Entonces, ahora B. Termino. Aunque voy a necesitar una un poco más grande. Termino. En A ya terminé porque ya fui del lado derecho. Termino. Voy a C. O sea, vuelvo en la recursividad, voy al lado derecho, como no tiene que hacer nada, termino. ¿Sí? Vuelvo a D, voy al lado derecho. ¿Sí? Entonces ahora me vengo para acá. F, aplico. Como no tiene hijo izquierdo y derecho, no va a hacer nada más. Vuelve. En D terminé, vuelvo a G. Entonces ahora voy a su lado derecho. R. ¿Sí? Estoy acá. ¿Sí? R. Bueno, voy a su lado izquierdo. M. Voy a su lado izquierdo, L, terminé, vuelvo a M, ahora voy a su lado derecho, N. Me quedé sin lugar para... Bueno, voy a ponerlo. N. Entonces, termino con N, porque no tiene hijos, vuelvo a M, ¿sí? O sea, vuelvo en la recursividad, terminé en M, vuelvo a R, voy a su lado derecho, y acá ya, bueno, termino y termino en G también, entonces este sería el recorrido preorder. G, D, C, A, B, F, R, M, L, N, S. ¿Sí? Martín, acá hay alguien que pregunta si es ABB, si el hijo izquierdo es más grande que el derecho. No, tiene que ser más chico, sí o sí. O sea, todo lo que esté del lado izquierdo tiene que ser más chico. Esa es condición de ABB.
Y todo lo que esté del lado derecho tiene que ser más grande. ¿Sí? Y eso además se aplica a cada subárbol. ¿Sí? O sea, así como G del lado izquierdo tiene todo más chico y del lado derecho tiene todo más grande, bueno, D del lado izquierdo tiene todo más chico y del lado derecho tiene todo más grande. Que sí mismo, no que G. Entonces, este es el pre-order. Voy a hacer primero el post-order, que es el más difícil, en general para tener en la cabeza. Uy, ya, tengo que mover esto acá. Post-order. Entonces, post-order, primero veo al hijo izquierdo y hago recursivo. Después veo al hijo derecho y hago recursivo. Y después me veo a mí. Entonces, voy a G, llamo para el hijo izquierdo. Voy a D, primero llamo para el hijo izquierdo. Primero llamo para el hijo izquierdo. Primero llamo para el hijo izquierdo. No tiene hijo izquierdo, vuelve, ahora llama para el hijo derecho. Va para el hijo izquierdo, no tiene. Para el hijo derecho, no tiene. Entonces, ahora sí, aplico en B. Vuelvo, como ya terminé hijo izquierdo y derecho de A, entonces aplico en A. Vuelvo a C. Como C ya vi el lado izquierdo y el derecho no tiene, entonces ahora sí aplico. O sea, eso no es una lógica, no es que pone un if en C, sino que llama recursivamente para el lado derecho y no hace nada. Vuelvo a D y ahora llama para el lado derecho. Como no tiene hijos, simplemente aplico y ya está. Entonces, ahora vuelvo a D y aplico. Vuelvo a G, ¿sí? Entonces, esto ya me lo olvido. Vuelvo a G. Voy al lado derecho, todavía no aplico en G. Voy al lado derecho que va a la izquierda, que va, ¿sí? Voy a R, va a la izquierda, va a la izquierda. Bueno, este como no tiene hijos, aplico. Vuelvo a M, voy a la derecha ahora. Entonces, N. Ahora sí, como terminé con los hijos de M, aplico. Voy a R, como ahora me falta ir al hijo derecho. Entonces, voy a S. Ahora, cuando vuelvo a R, aplico. Y ahora terminé con R, vuelvo a G, ahora que ya vi su hijo izquierdo y derecho, aplico. ¿Sí? Obviamente noten, si quieren, no sé, que en el pre-order la raíz siempre aparece primero, en el post-order siempre aparece al final. ¿Sí? Y en el post-order es como medio poco útil eso, pero en el pre-order es útil. Sí. Acá preguntan si estrictamente menor y estrictamente mayor. Ya les expliqué, no va a haber repetidos. No, o sea, en un diccionario no hay repetidos en un diccionario. Así que no hay un problema con lo estricto o no estricto porque no pueden haber. O sea, no vamos a permitir que hayan repetidos. O sea, cuando encontremos un repetido, bueno, tenemos distintas formas de trabajar en los diccionarios. Una, fallar. Es decir, che, está tratando de guardar, por ejemplo, supongamos que es guardar lo que estoy haciendo, ¿sí? No puedo guardar algo que ya está. Eso es una forma, fallar. La segunda, no hacer nada. La tercera, reemplazar el dato, que eso es lo que nosotros optamos, ¿sí? Y para eso pasa en la función de destrucción al crear para poder justamente reemplazar el dato y borrar el anterior. Sí. Entonces, acá hay alguien que menciona que entonces buscar un elemento sería conceptualmente igual a una búsqueda binaria, comparando mayores y menores. Más o menos, sí. Igual ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero primero terminar con los recorridos para que se vea bien cuál es la posta de esta implementación. Pero sí. In order. Entonces, ahora aplicamos el in order. Y ahora lo dejé para el final, obviamente. O sea, si quieren el nivel es, mírenlo, o sea, va a ser GDR, CF, MS, ALN, B. No, ya está. Lo ven con el dibujo. Ahora apliquemos el in order. El in order es, voy a la izquierda, después a mí y después a la derecha. Entonces, G, en G, no, voy a la izquierda. Voy a la izquierda, voy a la izquierda. Como no tiene hijo izquierdo, va a volver, aplico A. Ahora voy a la derecha, que como no tiene hijos, aplico y ya está. B. Bueno, vuelvo a A, vuelvo a C. Aplico. Ahora voy a la derecha, no tiene. ¿Sí? Entonces vuelvo. Voy a D. Ahora aplico en D.
Y ahora voy a la derecha. Bueno, terminé en su derecha, entonces ahora vuelvo a G. Aplico. Voy a la derecha. ¿Sí? Estoy en... Un segundito, voy a borrar todas estas flechas de acá. Entonces, ahora voy a R, voy a su izquierda, y como ya no tiene, aplico L. Vuelvo, aplico M, y ahora voy a la derecha, y como no tiene hijos, aplico N. Vuelvo a R, ¿sí? O sea, en la recursividad vuelvo a R, y aplico. Ahora voy a la derecha, como no tiene hijos, aplico. Ahora vuelvo, y vuelvo obviamente también de vuelta a G. Y ya terminé, porque ya terminé del lado derecho de G, ya terminé. Entonces, muy importante, vamos a recalcarlo. Quedó ordenado, el in order quedó ordenado, porque como a izquierda siempre tengo lo menor y a derecha siempre tengo lo mayor, sí o sí, por aplicar in order, voy a terminar recorriéndolo en orden, ¿sí? Entonces, este va a ser un... Porque, a ver, ¿por qué seguimos hablando de diccionario? Ya está, tenés un hash que tiene todo en O de 1. ¿Por qué querrías seguirlo laburando? Porque, bueno, a ver, estoy viendo, tiene sus complicaciones ese hash, tiene además esa dependencia con la función de hashing que lo puede cagar, tiene ese tema de que necesita más espacio, pero principalmente tiene ese tema de que por la función de hashing es completamente imposible tener un orden en las claves. ¿Eso es importante? La respuesta depende. Si por lo que quiero hacer necesito que las claves estén en orden porque las necesito, por ejemplo, iterar en orden, el hash no me sirve porque no, o sea, voy a perder tiempo ordenando las claves afuera. En cambio, esto ya lo itero, o sea, esta iteración que hice recién fue en ODN. No cambia el hecho de lo que hice. En ODN y está ordenado. Obviamente, esto va a tener un costo en otro lado, porque no puedo, o sea, ya quedamos, esto es comparar, o sea, esta estructura se mantiene ordenada de forma comparativa, así que es imposible que se haya formado menos que ODN log n. ¿Sí? Entonces, la ventaja va a ser esta, de que va a mantener la estructura ordenada. Ahora bien, tampoco queremos que el costo de hacer todas estas operaciones sea, o sea, de mantener esta estructura, sea muy caro. Porque si es ODN, y la verdad para eso tenete una lista ordenada, y ya está. O sea, internamente tenés un diccionario que esté implementado con una lista ordenada, y ya está. Porque ahí insertar va a ser ODN, borrar va a ser ODN, buscar va a ser ODN, pero bueno, cuando lo iteres va a ser lineal, o sea, va a ser en ODN también, ¿sí? Pero insertar n cosas en esa estructura es ODN cuadrado, porque hay que mantener ese ordenamiento. Entonces, ok, queremos reducir eso, queremos asegurarnos de que sea bueno. Ya más o menos uno puede ir viendo que esta estructura, al tener forma de árbol, tiene esto nada, se abren en árbol, aparecen logaritmos y cosas así, pero lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Sí? Entonces, primero voy a borrar todo esto acá. Esa es la parte buena del in-order, o sea, en realidad ya en una ABB uno ni siquiera necesita hacer el recorrido, porque ya sabe cuál es el in-order. Simplemente fíjate cómo son las cosas y ponelas en orden. Eso en tanto y en cuanto sea lexicográfico. Si yo les tiro un árbol cualquiera y le digo, ok, esto cumple algún tipo de orden que yo definí, nada, no les queda otra que hacer el recorrido porque no saben exactamente cómo es el tema. Acá hay un comentario para, en resumen, para ver si algo es ABB, que dice, me refiero a que la comparación debe ser entre cada hijo de cada subárbol y si cada izquierdo es menor que el derecho, entonces G es ABB. Sí, o sea, tengo que comparar a G con su hijo izquierdo y derecho, primera instancia, y después fijarme si hijo izquierdo y derecho son ABB y además si todos los elementos del hijo izquierdo, todos los elementos del hijo derecho cumplen con la propiedad de que sean menores o mayores, depende del lado. Lo cual en realidad es fácil, no es que tengo que ir y fijarme todo así de golpe,
porque en realidad lo único que necesito, por ejemplo, dada esta estructura, ¿cuál es el mayor de todo el árbol? El mayor de todo el árbol tiene que ser, sí o sí, el que esté acá. Ah, mierda, bueno, no importa. ¿Sí? Yo voy todo a derecha, está el mayor. Y si yo voy todo a izquierda, está el menor. ¿Sí? Eso sí o sí pasa. Entonces, simplemente voy y lo busco. ¿Quién es el menor de mi hijo izquierdo? ¿Quién es el mayor de mi hijo derecho? ¿Quién es el menor de...? O sea, me busco el mínimo y el máximo, digamos. Porque si yo ya sé que a izquierda y a derecha son ABB, lo único que necesito es corroborar. Perdón, no necesito eso. Necesito... Ay. Ahora lo que necesito es fijarme el mayor del lado izquierdo. O sea, necesito... vamos a usar otro color. Yo necesito fijarme el mayor del lado izquierdo y el menor del lado derecho, ¿sí? O sea, irme todo hasta acá. Y ver que el más chico del lado derecho sea más grande que yo. Y tengo que ver que el más grande del lado izquierdo, o sea, el más derecho, suena raro, ¿eh? Pero eso después lo vamos a volver a usar. Necesito estar seguro de que sea más chico que yo, ¿sí? Y con eso es suficiente. No es algo que vayan a tener que hacer en la realidad porque se van a asegurar de que el TDA mantenga esta propiedad de otra forma. Ya está. Entonces, esta es la idea básicamente. Y algo que mencionaron, el chiste de todo esto es que las búsquedas no son ODN, son algo más parecido a búsqueda binaria, ¿sí? O sea, esta estructura es una estructura de división y conquista, básicamente. Es una estructura de división y conquista, las búsquedas van a ser como búsquedas binarias, ¿sí? Entonces, si tengo color, sí. Si yo, por ejemplo, ahora busco a F, como estábamos buscando antes, voy a fijar, G ¿es quién estoy buscando? No, pero yo ya sé que es más grande. Si yo ya sé que es más grande, no puede ser que esté del lado derecho. Yo ya puedo directamente no buscar acá. Menos mal que existe el deshacer, si no me... Entonces, yo ya sé que está sí o sí del lado izquierdo. Sí, obviamente también tacho a G porque no es. Voy a D, ¿sí? Y ahí tengo mi único llamado recursivo, ¿sí? Voy a D. Entonces, en D me fijo, ¿D es quien estoy buscando? ¿Es F? No, pero yo sé que F es más grande. Entonces ya sé que tampoco puede estar de este lado izquierdo, y obviamente tampoco es D. Entonces voy acá a F. Entonces, ¿sí? Y acá lo encontré, obviamente. ¿Sí? Lo cual, obviamente, es mucho más rápido que haber recorrido todos los nodos del árbol. O sea, claramente no recorrí la mitad de los nodos que estaban para acá, ni tampoco todos los elementos que estaban para acá. ¿Sí? Solamente recorrí 3. ¿Sí? Este es un caso. Obviamente, si estuviera, por ejemplo, buscando, no sé, la letra P, ¿sí? Entonces, voy a G, ¿sí? G es más chico, entonces ya puedo descartar todo lo que está para acá. Listo, chao, lo descarto. Sí, ustedes, por favor, en un examen no tachen, porque se van a tener que hacer muchos dibujitos. O sea, yo estoy tachando acá nada más para tratar de ser gráfico y aprovechando que esto no lo puedo hacer en un pizarrón real porque no tengo el deshacer. Bueno, entonces voy a R. R es más grande, entonces también ya puedo descartar este lado. Más allá de cuántos nodos hayan, los puedo descartar. Entonces voy a M, ¿sí? Obviamente. M es más chico, entonces vengo, obviamente descarto esto de acá, no es M, voy al lado derecho. N es más chico también, entonces voy del lado derecho. Como acá obviamente tenemos null, sabemos que P no está, ¿sí? Pero fíjense que yo nada más recorrí 1, 2, 3, 4, no, 5 si quieren llegando a null, ¿sí? Y esto tiene la altura del árbol, ¿sí? Recuerdan si la altura es el camino más largo, digamos. O sea, en el peor de los casos, es la altura del árbol. Así que pongámosle que es hasta B, la altura en este caso, ¿sí? Listo. O sea, sería hasta acá la altura, que sería esto. 1, 2, 3, 4, 5, más 1, 6, si quieren. Pero si consideramos que esto está, lo que diríamos, bastante balanceado, o sea, que a izquierda y a derecha más o menos tenemos la misma cantidad de nodos, esto va a estar, la altura del árbol va a terminar siendo logarítmica, ¿sí? Log n. Particularmente logaritmo en base 2, pero bueno, como esa cuestión es de complejidad, no nos importa mucho. Entonces, la búsqueda, como es una búsqueda binaria, es logarítmica.
Y obviamente funciona una búsqueda como la búsqueda binaria porque esta estructura está ordenada. ¿Alguna pregunta con eso hasta acá, Anita? No, por ahora no. Hay una pregunta administrativa, pero más adelante la... Ok, cualquier cosa la vemos después. Ok. Sí, espero que se entienda esto de que es la altura del árbol que es logarítmico, porque fíjense que estoy partiendo en dos. También lo pueden ver por el teorema maestro. Si quieren, TD es igual a... Ay, perdón. Sí, un segundo, ahí va a tener un solo llamado recursivo y si consideramos que hay más o menos la misma cantidad de elementos a izquierda y a derecha, tenemos n dividido 2 y después lo único que hago son comparaciones. Igual que en búsqueda binaria, ¿eh? Entonces, esto va a ser O de 1. Obviamente tiene la misma ecuación de recurrencia que búsqueda binaria, ergo tiene misma complejidad. Sí, me ibas a decir. Sí, Cristian pregunta, ¿y si se da el caso de que tengo n elementos y por la manera en que los agregué al árbol siempre fueron mayores que los anteriores y busco el último, ¿no sería O de n? Sí, o sea, pasa. Vamos a hablar ahora, primero iba a hablar de las inserciones, cómo se hacen, y después vamos a hablar de ese caso patológico que es obviamente un problema. Y otra preguntita, Sí. ¿y cómo se haría para armar un ABB basado en, por ejemplo, una lista ordenada? Si la lista está ordenada, bueno, no podemos insertarlo en esto. Ahora ahora lo charlamos un poco. Ok, no me las dejes como respuestas, así la dejamos para ver en un ratito. Primero vemos cómo se harían las inserciones per se. Supongamos, bueno, en general yo les preguntaría a ustedes, bueno, qué le quieren insertar, pero lo que voy a hacer es decidir yo. Voy a insertar una P, ¿sí? Nada más porque ya vi. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, supongamos que quieren insertar una F, lo que voy a hacer es buscarlo de la misma forma que antes, ¿sí? Y como ya está, reemplazo el dato y en eso quedamos. Igual que como habíamos propuesto en el hash, ¿sí? Así que eso, caso lo vamos a obviar, ¿sí? Entonces, ok, bueno, ahora intentemos insertar cosas que no estén. Entonces, inserto una P, lo que voy a hacer es buscar, obviamente. Yo siempre busco si está donde debería estar. Bueno, hacemos el mismo recorrido que antes, ¿sí? Estoy marcando, 100, nos marco en azul. Bueno, y debería estar acá. Y acá llegué y digo, che, no está. Bueno, yo sé entonces que es acá que tengo que insertar a P, ¿sí? Entonces, una conclusión es que sí o sí, siempre que inserto algo en una ABB, es una hoja. Siempre. Y listo, ya está. Eso es todo lo que hay que saber para inserciones. Yo, por ejemplo, empiezo con un árbol que está vacío, supongamos que estoy acá abajo, e inserto una P, voy, lo inserto y ya está. Ahora inserto una G, un gatito, ¿sí? Entonces, como gatito es más chico que P, lexicográficamente, entonces simplemente voy a ir a la izquierda, como no hay nada, lo voy a guardar acá. Voy a poner gatito. ¿Sí? Si ahora, por ejemplo, inserto, no sé, voy a guardar el nombre de mi gato, vamos a guardar Mondi, entonces es más chico que P, es más grande que gatito, ¿sí? Entonces, vamos a guardarlo acá. Y ya está, ¿sí? No, lo que quiero que quede claro es que uno lo ve, y esto es fácil, ¿sí? O sea, espero que quede claro que por lo menos esta parte es fácil. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden que esta es una estructura recursiva, hay muchos punteros dando vuelta, no hay ningún caso particular, salvo el caso de la raíz, o sea, el árbol vacío, obviamente tengo que actualizar la raíz al árbol. Eso después van a ver bien en la práctica cómo es la estructura de este TDA. Porque acá, con el árbol, en el árbol no nos importaba mucho a izquierda y a derecha tenemos un árbol, pero acá lo que definimos es, el árbol tiene un nodo, que es la raíz, y después el nodo tiene un nodo a izquierda y un nodo a derecha. Entonces, en sí, no tenemos casos particulares y es así. O sea, no es tan fácil de programar de vuelta porque hay punteros, recursividad dando vuelta, pero no es tan difícil, no tiene tanto problema. Y voy a detenerme antes de hablar sobre cuál es el problema con este TDA, para mencionar sí, los casos patológicos.
Les dije, esta es una estructura de división y conquista, y si ya algunos se empezaron a dar cuenta porque empezaron a preguntar, che, ¿qué pasa si inserto las cosas en orden? Porque si yo inserto A, voy A, después B, después C, después D, y así, che, y sigo, hacer una búsqueda en estos ODN. ¿Por qué? Porque este árbol se me transforma en una lista con muchos punteros, además, con punteros al pedo, y que hay que mantener. Así que, obviamente, este es un caso patológico y que nos hace acordar a la versión simple de Quicksort. ¿Qué pasa cuando queremos ordenar y está ordenado y se vuelve cuadrático? Bueno, acá hacer n búsquedas es cuadrático también. ¿Sí? Entonces, obviamente tiene este problema. Y que a priori no hay nada que nos asegure que esto no pase. Para resolver este tipo de problemas, vamos a necesitar que la estructura se autobalancee. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a ver la próxima clase con otras restricciones y otras cosas. Por ahora, simplemente lo vamos a considerar un caso patológico y ustedes pueden implementarlo directamente, o sea, sin implementar lo que vamos a ver la clase que viene, y por favor no lo hagan porque la van a pasar mal. Pero en general es raro que los datos nos vengan ya ordenados. O sea, suele ser bastante raro. En general los queremos ordenar. Entonces, y llegado el caso de que vengan ordenados, ¿sí? Hay una forma, y en realidad es un ejercicio, es un ejercicio que está en la guía. Y la pregunta es, supónganse que yo tengo, no digamos una lista, porque lo que tiene malo la lista es que no puedo acceder a un índice no de 1. Pero supongan que yo tengo un arreglo ordenado de claves. Tengo el in-order de esto, un arreglo. ¿Sí? Bueno, un ejercicio es, y piénsenselo, es cómo hago a partir de ese arreglo para crear un ABB ordenado. O sea, un ABB que esté balanceado. O sea, yo quiero asegurarme de eso. ¿Sí? Obviamente las primitivas del ABB van a ser las mismas que las del hash. Va a tener obviamente, crear, destruir. Va a tener, va a tener guardar, que es lo que acabamos de ver. Obtener y pertenece, que lo único que cambian en sí es pertenece y el borrar. Es lo mismo que el hash. Esto como primitivas así, básicas por lo menos. Después vamos a tener iteradores internos y esas cosas también. Pero, entonces, tenemos estas 4 primitivas que son las principales y hacen siempre lo mismo al principio, que es primero busco si está donde debería estar. Entonces, de vuelta, lo mismo que les dije con el hash. Eviten repetir código porque lo primero que miramos con el hash y el ABB es repite código y ya sabemos si tiene que reentregar o no. Después puede ser que haya que reentregar por otras cosas, pero eso es, o sea, si repiten código ya sepan que van a reentregar. No. Entonces, ya hablamos del guardar, pertenece y obtener, que es, pertenece y obtener son básicamente buscar dentro de la lectura. Ahora el tema es con este amigo acá, y voy a cambiar de color porque quiero usar el rojo para esta, ¿sí? Vamos a hablar de el borrar. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? ¿Con estas cosas? No, ninguna. Ok, buenísimo. Creo que ya respondí las dos cosas. O sea, no respondí del todo cómo hacemos para trabajar para crear el ABB, porque o sea, yo les recomiendo que lo piensen ustedes. Cualquier cosa pueden preguntar por la lista, pero es un ejercicio totalmente tomable o algo por el estilo. Debe estar en la guía, seguro. Así que bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el borrar? Vamos a tener 3 casos. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es buscarlo, ¿sí? Vamos a buscarlo o sea, si no está, o sea, si busco y no lo encuentro, listo. Devolvemos null en el caso de nuestro en C, pero no es que tenga que ser sí o sí. Ahora supongamos que borramos algo que realmente está. Tenemos 3 casos para el borrar. Así como en el insertar no tenemos ningún problema, bueno, acá tenemos 3 casos. 3 casos son, ¿qué pasa si tengo que borrar un nodo que no tiene hijos? ¿Qué pasa si tengo que borrar uno que tiene un hijo? ¿Y qué pasa si tengo que borrar uno que tiene 2 hijos? ¿Sí? Vamos a ir primero por el fácil, el que no tiene hijos. Voy a elegir, voy a borrar P, que no tiene hijos, C, que tiene un hijo, y R. O G, voy a borrar G. G, que es la raíz.
A nosotros no nos va a generar ningún problema, obviamente cuando estén codeando van a tener que considerar que si cambia o no la raíz, en algún caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero borramos P. P, obviamente lo busco, lo encuentro, ok, buenísimo. P no tiene hijos, ¿sí? O sea, tiene... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que decir, ok, lo elimino, no tengo que reestructurar nada ni nada por el estilo, porque como no tiene hijos no pasa nada. Tengo que decirle sí al padre, che, ahora, nada, apuntás a null de este lado, ¿sí? Obviamente tengo que fijarme del lado correcto, ¿sí? Porque no quiero después seguir buscar a P y terminar en un segmentation fault. ¿Sí? Entonces le tengo que avisar a N, che, no tenés más hijos. Entonces acá lo vamos a borrar directamente. Espero que eso no genere ninguna controversia, porque en sí no es precisamente el caso difícil ese. Entonces, ya está. Espero 2 segundos a que asimilen lo que acaba de pasar. Bueno, y ahora vamos con C. Lo busco, sí, obviamente lo encuentro. C tiene un solo hijo, entonces lo que le voy a decir es lo siguiente. Le voy a decir a su padre, de quien tengo que mantener referencia, che, esto va a pasar, así que ahora tu hijo izquierdo, el hijo izquierdo de D, va a pasar a ser A, directamente. O sea, el abuelo se hace cargo del nieto, digamos, si lo queremos poner en todos estos términos familiares con los árboles. Básicamente, o sea, ahora lo voy a dibujar, lo redibujo, el árbol quedaría así. Sí, lo único que hice fue... A y B. Y este acá. ¿Sí? Y ya está. ¿Sí? De acá no es gran complicación, simplemente le dije al abuelo, che, se te cargo del nieto que quedó acá dando vueltas, no importa cómo está estructurado el nieto, no importa si estaba del lado izquierdo o derecho, sí o sí va a cumplir la propiedad de ABB, porque todo lo que estaba a izquierda de D era más chico. Entonces, ya sea que esté a izquierda o a derecha de D, perdón, de C, va a seguir siendo más chico que D. Y como este de acá era ABB, todo esto va a seguir siendo ABB. ¿Sí? Entonces, acá estamos. Ahora tenemos, sí, voy a borrar, voy a marcar que borré. Así. Voy a borrar esto de acá. Voy a volver a escribir el inorder un momento, ahora el inorder como quedó acá, ¿sí? Nada más porque va a ser útil para entender qué es lo que necesitamos. A, B, D, F, G, R, uy, no, R no, hice un preorden ahí en el momento. L, M, N, R, S. Sí, este es el inorder de este árbol que tenemos hasta ahora. ¿Sí? Entonces, ahora voy a borrar G. G obviamente lo encuentro al toque, no es que tengo algún problema con eso, está acá. ¿Sí? Ahora el problema es que G tiene 2 hijos, no puedo, además de que no tiene padre, pero supongamos que tengo que actualizar la raíz del árbol, ¿sí? O incluso supongamos que esto está adentro, este es el más chico, no sé, de Z. Bien, perdonen. ¿Sí? Entonces, no importa. O sea, tengo, esto para que vean que la idea no es distinto, depende porque sea la raíz o no, ¿sí? Eso nada más nos agrega un cachito de una cosa más que tenemos que hacer. Entonces, acá tenemos 2 hijos. No puedo simplemente agarrar y decir, che, Z, se te cargo del, no sé, del que nos... Bueno, no podemos. Porque ¿cuál de los dos elegimos? ¿Perdemos la memoria de todos los demás? No podemos. Entonces, no nos queda otra para mantener el status quo en esta familia, que en vez de borrar este nodo, lo que vamos a decir es buscarle un reemplazante. Ahora, la pregunta es quién puede reemplazarlo, ¿sí? Porque, de vuelta, queremos asegurarnos, primero queremos que ese reemplazo sea tranquilo. Ya no tenemos que romper demasiado, no queremos que volver a caer en caso de 2 hijos. Pero saquemos eso, que va a ser una consecuencia al final. Queremos que yo pongo a alguien acá y se sigue, o sea, saco a G y pongo al otro que lo reemplaza y ya está, cumple la propiedad de bebé, que es muy importante.
supónganse que yo, por decir alguno, agarro a ese y lo pongo acá. ¿Sí? O quito este nodo, ¿sí? O sea, por suerte existe el deshacer, es buenísimo. Entonces, supónganse que ahora ya no está. Y acá hay una S. Esto no cumple la propiedad de bebé, porque a derecha no tiene algo más chico. ¿Sí? Entonces esto no me sirve. Perdón, a derecha no tiene algo más grande. R no es más grande. Listo, ya está. Esto no sirvió. S no sirve. Okay. Vamos a agarrar otro al azar. B. Supongamos que, obviamente, tacho acá B y pongo a B acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? A izquierda no es cierto que sea más chico. ¿Sí? O sea, D no es más chico que B. Listo, no me sirve tampoco. Y tampoco puedo hacer que esto me cueste O de N, porque el chiste es que todas estas operaciones cuesten... O sea, no puedo ir probando uno por uno a ver cuál me cumple. Entonces, veamos el recorrido in order. Para que yo pueda tachar a G, tengo que reemplazarlo por alguien, o sea, meter a alguien en su lugar y sacarlo del suyo, de tal forma que no joda. ¿Sí? Si yo voy y pongo a S acá, rompí todo, porque no es cierto. Pongo a B, tampoco me sirve. Los únicos dos que me sirven son el que están inmediatamente, perdón, voy a ponerlo en otro color. El que está inmediatamente después o el que está inmediatamente antes. ¿Sí? Sí o sí tiene que pasar, porque sacar a F de este lugar en el que está y ponerlo un lugar a la derecha no cambia nada el in order resultante. Y a L, ponerlo un lugar antes, tampoco cambia nada. ¿Sí? Entonces, sí o sí, tiene que ser el que está justo antes o justo después. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿quiénes son? O sea, ¿cómo? Está bien, muy lindo, o sea, pero no me voy a escribir el in order y después en función de eso ver cuál es. O sea, tengo que tener una forma algorítmica de determinarlo. Bueno, nosotros sabemos, ¿sí? Supónganse yo, todavía tengo G acá. G es justamente el que estoy queriendo borrar y todo lo que está para acá es su hijo, está del lado izquierdo y todo lo que está para acá es su lado derecho, ¿sí? Supónganse que acá estuviera Z, ¿sí? Que es este de acá, ¿sí? Bueno, no importa, a Z no lo tenemos en cuenta porque no, después algorítmicamente tampoco va a aparecer, ¿sí? Entonces, yo sé que este es el subárbol, izquierdo, este de acá es el máximo, ¿sí? Porque lo último que está en el unorder, como está ordenado, es el máximo. Si es el máximo en un ABB, por más que sea un subárbol, es el que está más a la derecha, ¿sí? Que es cierto, o sea, si yo considero solamente este árbol de acá, F es el que está más a la derecha. Al mismo tiempo, L, como es el primero del recorrido en order, pero del lado izquierdo, o sea, del lado derecho, perdón, del lado derecho, es el más izquierdo del lado derecho. Y es estrictamente lo mismo, es el más chico de todo esto, porque siempre el primero que aparece en el in order es el más chico. Y si es el más chico, entonces tiene que ser, si yo veo solamente esto, el que está más a la izquierda. ¿Sí? Entonces, finalmente, voy a borrar esto de acá. Tengo dos opciones de reemplazo, y siempre tengo dos porque solamente veo esto cuando tengo dos hijos. ¿Sí? O el más derecho del lado izquierdo, o el más izquierdo, o sea, lo más izquierdo del lado derecho. ¿Cuál de los dos es el reemplazante correcto? La verdad es que da lo mismo, cualquiera de los dos es igual de correcto. Tan igual de correcto. O sea, yo les diría cuando sea que lo implementen que elijan una de las dos, no es que vayan alternando una u otra, porque lo más probable es que terminen con errores por hacer eso. No es que estaría mal alternar, pero no hay ninguna razón para hacerlo y la verdad que andar metiendo ese tipo de cosas hace más difíciles que sea o sea, imagínense que tienen un error, es más difícil de reproducir. Entonces, espero que haya quedado claro eso. O sea, tenemos estos dos candidatos. ¿Hasta acá alguna duda, Ana? Ninguna duda por ahora. Ok, buenísimo. Sí, o sea, está bien. Ya tenemos quiénes son los reemplazantes posibles. Vamos a elegir uno. Yo voy a elegir solamente porque es más, a priori más complejo y tengo más lugar después para redibujar. Voy a elegir
el más chico del lado derecho, o sea, L. ¿Sí? Fíjense que si a L lo pongo acá, se sigue cumpliendo, obviamente lo saco acá, ¿no? Se sigue cumpliendo la propiedad de ABB. L es más chico que todo lo demás, todo lo que está acá, todo lo que está del lado derecho. Bueno, L es más chico que todo eso. Y L es más grande que todo lo que está del lado izquierdo, porque ya estaba del lado derecho. ¿Sí? Marcos pregunta qué pasa si, por ejemplo, F tiene un hijo izquierdo. Ahora lo vemos. O sea, va a ser lo mismo, yo voy a proponer qué pasa si L tiene un hijo derecho. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, a ver, tenemos dos formas de resolver esto. Yo les voy a decir la forma que no está bien primero y después la forma que está bien. ¿Y por qué digo la que no está bien y la que está bien? Las dos, si se hacen bien, andan. El problema es que una es muy fácil y la otra, nada, van a terminar con segmentation faults por todos lados y no los van a encontrar más. Esa es la verdad. ¿Por qué? Lo que es importante de hacer, lo que vamos a terminar haciendo es, ok, queremos reemplazarlo. ¿Cómo hacemos? Tenemos dos opciones, una de dos. Este nodo directamente voy, libero el nodo. Obviamente el borrar libera el dato, o sea, devuelve el dato, entonces nada, eso se lo guardan en una variable auxiliar, bla, bla, bla. Y como ya han hablado en la práctica, tienen que copiarse claves, tienen que liberar claves acá, etc. ¿Sí? Es la misma historieta, ¿eh? Bueno, entonces, acá, una opción es agarro este nodo y lo pongo acá arriba, ¿sí? Directamente, y acá pongo a L. O sea, es el mismo nodo. Y le actualizo el hijo derecho, le actualizo el hijo izquierdo, ¿sí? Todo esto. Y la gran pregunta sería, bueno, Martín, ¿por qué no harías esto? Parece bastante sencillo. Y borrar, sí, es muy fácil borrar en una pizarra acá con esto, es muy fácil. Ahora, tienen que actualizar este puntero de acá, tienen que actualizar este puntero de acá, tienen que asegurarse de actualizar esto de acá, ¿sí? Y si acá habían hijos, o sea, ahora vamos a ver, pero que no genera un problema. Entonces, no. La respuesta es no, no lo hagan así. Lo que van a hacer es lo siguiente. Lo que van a hacer es lo siguiente. Bárbara le pide a Alan, che, borra a G. Pero no le dice, che, borra el nodo en el que vive G, porque a Bárbara no le importa, o sea, es como problema tuyo, que carajo, o sea, si ahí adentro tenés, si adentro está implementado con un vector o lo que sea, o qué sé yo, vos lo único que me hiciste fue prometerme que esto, cuando inserto es en log n, cuando busco es en log n, y esto anda. Eso es lo único que le importa a Bárbara. Entonces, a Bárbara no le importa en dónde vive la clave en la que yo estoy trabajando, ¿sí? O sea, no es de su incumbencia. Entonces, lo que yo voy a hacer es, en vez de borrar este nodo, ¿tiene dos hijos? Bueno, voy a buscar quién es su reemplazo. Es L. Si lo busco, o sea, simplemente voy a la derecha y de ahí todo a la izquierda. Listo, ya tengo su reemplazo. Es L. Bueno, llamo a ABB borrar, la misma primitiva, con L. Borro L. ¿Qué pasa? Va a ser esto, tac, listo. ¿Qué va a pasar? El reemplazo nunca va a tener dos hijos. Nunca. O sea, uno diría, che, pero no debe borrar, estoy llamando a debe borrar, y si ese tiene dos hijos, voy a llamar. No. El reemplazo nunca puede tener dos hijos. Puede tener a lo sumo uno. Nunca puede tener dos. ¿Por qué? L nunca podría tener. Bueno, L nunca podría tener un hijo izquierdo. No sé, supongamos L. No sé, H. No podría pasar esto porque si no, H sería el reemplazo, no sería L, porque yo cuando lo busqué me fui a la derecha y todo a la izquierda. Así que es imposible que L tenga un hijo izquierdo. Ahora bien, podría tener un hijo derecho. Bueno, acá no, llamémoslo L.5, ¿sí? Obviamente no tengo nada en el medio, pero créanme, es un L con un poquito más. O bueno, podemos poner simplemente una llama. Listo, voy a poner una llama.
En un diccionario aparecería primero la L, después la llama y después la M. Entonces, si tiene un hijo derecho, lo borro como si fuera un nodo con un solo hijo. Lo único que voy a hacer es, voy a borrar acá y le voy a decir a su padre, che, hacete cargo del hijo que está acá. Y ya está. ¿Sí? Y ya está. ¿Sí? Con eso terminé esa parte. O sea, no importa, en mi caso original no tenía nada, caí en un nodo sin hijos. Entonces, nada, actualizo, le digo al padre que apunta null. ¿Sí? Pero fíjense, caigo en 0 o un hijo. La recursividad está bien manejada ahí. Entonces, ok, buenísimo. Pero, Martina, acabas de borrar a L y vos querías borrar a G. O sea, rompiste todo. ¿Qué le vas a decir a Bárbara ahora? Bueno, ahora, este es un paso intermedio. ¿Sí? Yo antes de borrar, me tuve que haber copiado esa clave, ¿sí? De L. ¿Sí? Guarda acá porque ustedes guardaron una copia de L, acá si se quedan con el mismo puntero, seguro el borrar se los liberó. Guarda, o sea, cópiense de vuelta esta clave, nada más para tener cuidado. Entonces, ustedes ya tienen la copia de L, y el dato, ya sea lo obtuvieron cuando obtuvieron el reemplazo, o llamando a borrar, les devuelve el dato. Así que ya tienen L y el dato. Entonces, ahora lo único que hay que hacer es decir, che, voy a dejar este nodo tal cual está, y, segundito, L, y obviamente le piso el dato con el dato nuevo, que es el dato que le corresponde a L, y devuelvo el dato que le corresponde a G. Ya está. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Así, si ustedes hacen esto, así, y con cuidado en los otros dos casos de 0 y un hijo, yo les aseguro que esto es mucho más fácil de lo que podría llegar a aparecer. Pero nota número 2, esto, si a alguien le está pareciendo que esto es muy fácil, no. No. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Para mí, el TDA más difícil, esto es algo con lo que tenemos distintas discusiones entre todo el cuerpo docente. Algunos dicen que el ABB es el TDA más difícil. Para mí no. Para mí Ok. Para mí el TDA más difícil es la lista. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer la lista en el momento de la cursada en el que están que el ABB viene un poco después. O sea, están un poco más, diría, curtidos. Eso por un lado. Y segundo, la lista tiene demasiados casos borde, demasiados con el iterador que además que lo modifica. Qué sé yo. Acá el iterador nunca puede modificar nada porque te rompe la estructura interna. Entonces, con todos los casos borde que tiene, la lista para mí es el TDA más difícil. Ahora, la primitiva más difícil es ABB borrar. Yo me acuerdo en 2015, hubo un alumno que, o sea, terminé de explicar ABB borrar, qué sé yo, y a la siguiente clase, o no sé, un par de clases después, no sé cuándo sea, vino y me dijo, che, Martín, nada, hay una pelotudez esto de ABB borrar. Cuando me dijo eso fue como, por favor, explícame o sea, por favor, explícame cómo es que te pareció una boludez, así tal vez tal vez tenés otra perspectiva para verlo y nada, sirve para que lo explique otro cuatrimestre y que la gente sufra menos. Bueno, volvió a la clase siguiente y me dijo que no, que al final no le andaba un carajo. Nada, se le rompió en 1000 pedazos, segmentation fault por todos lados, lloró todo el fin de semana. Así que mi recomendación, no se suban al pony con respecto al AVE borrar. O sea, no hay que tenerle miedo. Si ustedes hacen esto que nosotros les recomendamos, de ir y borrar el reemplazo, pisar las cosas en el nodo, van a ser felices dentro de lo que es trabajar con esta recursividad y etcétera. Si no, si lo hacen de otra forma, o sea, yo muchas veces cuando vienen y me dicen, che, tengo un problema con el borrar, primero me fijo que si existe una función que se llama swap nodos, listo, te estás haciendo un quilombo zarpado. ¿Sí? Entonces, por favor, evítense eso. Es mi gran recomendación para su salud mental principalmente y además para no perder tiempo. ¿Alguna duda hasta acá? Ana, estuve ganando tiempo diciendo cosas para ver si aparecían dudas. No, por ahora no hay ninguna duda. Ok. Entonces, para cerrar un poco,
Bueno, esto es todo lo que tienen que saber del ABB así como estructura así suelta. Después, obviamente, van a charlar un poco también del iterador, cómo se implementan los iteradores acá, bueno, y el iterador interno y qué sé yo. Pero bueno, esto es básicamente la idea del ABB. Para cerrar un poco todo el tema de la clase, y mientras tanto pueden seguir, pueden ya escribir alguna pregunta que tengan. Acá hay una. Sí, Sí, Joaquín pregunta, pero al borrar el reemplazo, si tiene hijo, ¿cómo hacemos? ¿Porque no perderíamos su referencia? no, porque yo ya me voy a borrar. Si tiene su hijo, lo va a ubicar. Fíjense de vuelta, lo pongo. ¿Ali? No, ahí. Bueno, voy a escribirlo de vuelta. Supónganse que acá tenía L y acá tengo, no sé, llama. Sí, o sea, tiene hijo. Y esto tiene además acá toda una cosa y esto tiene toda una... Bueno, voy a borrar acá, sí. Sí, supónganse que... Acá esos triangulitos son más subárboles, como sea, ¿sí? Si yo borro a L, yo llamé a L con AB borrar, o sea, esto se tiene que encargar de borrar a L, que es un nodo que tiene un hijo. Si estoy borrando un nodo que tiene un hijo, lo que tengo que hacer es decirle al padre, che, hacete cargo. Tengo que decir acá, toc, listo, ahora, por su lado izquierdo, punto acá, listo, acá no perdí ninguna referencia. Y de esto se encarga el segundo llamado AB borrar. Y ahí no pierdo nada. ¿Alguna otra cosa? No, básicamente que entendió. Ok, buenísimo. Entonces, otros temas. Si pueden, bueno, escriban incluso por ahí, por el tema de cosas de preguntas. No sé cómo están funcionando análisis y álgebra. En general siempre teníamos en cuenta, bueno, fechas de análisis y álgebra en general coincidían con nuestro parcialito 2 más o menos en épocas y veíamos si podemos organizarlo de alguna manera. Pero ahora nuestro parcialito 2 está más adelante porque incluye otras cosas, así que no tiene mucho sentido preguntarles esto. Bueno, nada, lo tenía anotado porque siempre caía en esta clase preguntarles esto. Bueno, les menciono las dos mismas cosas que les mandamos por la lista. Primero, la mía, grupos de TPs. Por favor, completen el formulario lo antes posible porque, nada, la presentación del hash es el viernes que viene. O sea, les damos el enunciado todo. Y estaría bueno que ya tengan el grupo armado, y que ya tienen corrector asignado, o correctora, como sea, y ya tienen todo para poder trabajar porque si no se hace todo mucho más complicado. O sea, mismo si no tienen grupo y necesitan, o sea, necesitan ayuda para buscarlo o porque lo que sea, quieren trabajar individualmente, nada, o sea, completen el formulario. Eviten en general o sea, laburar solos porque la carga no va a ser más pequeña porque laburen solos. Eso por un lado. Y después la otra, lo que mandó Jorge el, el otro día por la lista. Pedimos, por favor, entendemos que, dadas las circunstancias, puede haber gente que está como un poco más nerviosa o cosas por el estilo, o lo que fuere. Y vamos a asumir que algunas respuestas que nos estuvieron llegando fueron solamente debido a eso. Les pedimos, por favor, que consideren todo el trabajo que hay de este lado, ¿sí? Así, no sé si recuerdan, lo primero, lo que les dije es, cosas que, lo único que no les vamos a tolerar de ninguna forma son la falta de respeto, una es con copia y la otra es medio evidente, con un trato ameno. O sea, no, ya les dije, para mí no, el hecho de que me digan señor profesor no indica respeto a un carajo. Sino, o sea, cosas normales, ¿sí? Como tratarías a cualquier otra persona con respeto, nada más. ¿Sí? Entonces, les pedimos nada más que tengan cuidado con las formas porque a veces tal vez pueden ya responder, tal vez creen que no están respondiendo mal, nada, tómense un segundo. Y recuerden que nosotros de este lado estamos tratando de ayudarlos. Bueno, eso por un lado, y después había otra cosa más que tenía que mencionar.
Sí, ¿hay alguna pregunta mientras tanto, mientras me acuerdo? No, acá dicen que el parcial de análisis dice que extraoficialmente sería a mediados de julio, pero que no tienen fecha fija. Sí, está bien, no puedo trabajar con eso. Por eso. Sí. Después, si en algún momento estamos más adelante, porque también puede ser que análisis haya cambiado y álgebra hayan cambiado sus fechas y física 2 y todo eso, o incluso la modalidad y es muy difícil trabajar así. Bueno, veremos más adelante, total para el parcialito 2 queda tiempo. Sí, ahora me acordé. Recuerden, o sea, obviamente pila y cola hoy vencían. Aquellos que no hayan tenido un todo ok para hoy, o sea, estuve viendo cada uno de los casos y nada, no tiene sentido que la alarguemos porque no van a llegar con todas las demás entregas. O sea, yo siempre, cada vez que alguien me dice en estas alturas, che, todavía no consigo un todo ok de la pila, dame un poco más de tiempo, digo, sería demagogia de mi parte decirles que sí, sí, y es hacerles perder el tiempo, porque ya sabemos que si no tienen un todo ok de la pila, no van a llegar. Por más que ahora este cuatrimestre obviamente tiene las fechas tiene todo un poco más alargado, pero las fechas de vencimiento que ya están ahora lo tienen en cuenta. Así que bueno, igual esos son pocos casos. Después, cada uno de los que está en reentrega todavía para hoy, vamos a ir viendo uno por uno los casos de qué es lo que está pasando, cuánto es lo que falta, cuándo fue la última vez que mandaron una reentrega, porque tal vez el corrector les mandó una reentrega hace 3 semanas y no me volvieron a mandar nada. Es como, bueno, listo, ya está, no hay mucho más para decir, salvo, nada, que haya alguna razón o algo por el estilo. Obviamente vamos a ir viendo caso por caso, y obviamente en el caso de que sea porque alguien de nuestro lado demoró un montón o lo que fuere, que no cuenta, el caso, si ustedes entregaron un montón de tiempo más tarde, ahí ya medio que cuánto nos demoramos de nuestro lado es mucho más relativo. Pero si ustedes entregaron en tiempo o al día siguiente, lo que sea, obviamente vamos a tener en cuenta nada, si nosotros nos demoramos de nuestro lado. Creo que no hay nada más. Bueno, poco de cosas, les recuerdo, los parcialitos van a estar o sea, al final de la práctica del lunes, seguramente ya les vamos a dar todo. O durante el fin de semana, bueno, les vamos a estar compartiendo las correcciones o como fuere. Eso después lo terminamos de coordinar entre nosotros. Pero de acá el lunes las van a tener. ¿Hay alguna otra cosa? Si no, eso voy a ir. Acá hay un caso particular de que dice que tiene un no entregado en la lista, pero que ya lo entregó todo ok. Pregunta si está todo bien. No sé, después me fijo. La pregunta es, depende de cuándo lo hicieron. O sea, si lo entregué en la mañana, no sé. O sea, de vuelta, yo ahora, durante la práctica, me voy a estar fijando casos particulares y charlando con correctores y mandando, y de acá a mañana seguramente, nada. Hay algunos casos que son muy fáciles de resolver y otros no tanto. Así que bueno. Si no hay nada más, como son las 6:45, bueno, nada, tómense unos 15 minutos y a las 7 empezamos la práctica. ¿Te parece bien, Jorge? Dale, dale. Buenísimo. Bueno, entonces a las 7 retomamos con la práctica. ¿Y quedó algo más para responder, Anita, o ya estamos? No, ya estamos. Ok, buenísimo. Entonces, nos vemos. Saludos.